Hola amigos de YouTube. En el video de hoy les voy a traer cómo me fabriqué un probador de carrocerías para saber cuando una carrocería de un automóvil está demasiado masillada y pintada arriba. Su construcción es muy sencilla y vamos a necesitar una jeringa esa de colocar inyecciones de 10 mililitros, un trozo de manguera transparente y un resorte. Y también una bolita magnética o un pedacito de imán muy chiquito, ¿eh? Y con esto van a ver qué excelente resultado nos brinda y cómo no nos van a engañar a la hora de adquirir un automóvil usado. Lo primero que debemos hacer, si el resorte es demasiado corto, ya que no vienen muy largos, si uno lo precisa un poquito más largo, el resorte tiene que ser más o menos de la medida de la jeringa que tenemos, más o menos. Como yo no tenía, conseguí dos resortes iguales. ¿Y qué vamos a hacer? Los vamos a encimar, le meteremos una vuelta ahí y luego lo pegaremos con algún pegamento epoxi. Lo terminaremos de unir ahí para que no se nos mueva, pero el resorte ya va a estar completo. Nos va a quedar algo así que ya lo tengo hecho y unido aquí, ¿eh? Este es el resorte que vamos a utilizar. Hecho esto, vamos a tomar un poco de pegamento epoxi, el mismo que utilizamos para unir acá. Estos pegamentos endurecen rápidamente, en menos de 10 minutos. Así que vamos a fijar la bolita con él. Ahora vamos a tomar la bolita y habremos cerrado un poquito el alambre aquí para que la bolita pase adentro. Luego desde adentro, una vez que esté pasado ahí, ustedes pueden ver que asoma apenas la puntita de la bolita, que es más que suficiente para lo que lo necesitamos. Ahí le meteremos la bolita de modo que asome una partecita nomás. Y una vez que la tengamos ahí, que vemos que asoma por encima del resorte, la vamos a pegar para que no se mueva, que quede siempre en esa posición. Empujaremos un poco la bolita para que asome a través del resorte, que asome una parte nomás, y con pegamento por detrás la fijaremos en el lugar. Vamos a tratar de no ensuciar la punta de la bolita porque debe quedar limpia. Ahora que ya se secó acá el pegamento que pusimos en la bolita, vamos a introducirla en el trozo de manguera que teníamos hasta que asome apenas un poquito. Y ahí lo vamos a fijar a la manguera. Vamos a dejar un solo conjunto ahí con la manguera. Siempre sin que ponerle pegamento al frente de la bolita, ¿no? De esta forma la bolita estará expuesta acá y pegada junto con el resorte a la manguera. Ahora solo hay que esperar que fragüe. Una vez que esté fraguado esto, vamos a contar 8 vueltas aproximadamente a partir de aquí donde termina la manguera. Y a partir de aquí vamos a enderezar un poco ese resorte. Lo vamos a dejar total, es blandito, es bastante fácil de manipular. Dejaremos un alambre de unos 8 o 10 centímetros ahí y cortaremos el resto del resorte. Ahora vamos a tratar de enderezarlo un poco mejor. Ahora vamos a tomar la jeringa y le vamos a quitar el émbolo. Esto no lo vamos a utilizar, pero sí la parte exterior de la jeringa. Ahora vamos a tomar el conjunto de la manguera con el resorte y la bolita y lo vamos a introducir por la parte esa hasta embocar el alambre por donde saldría el líquido de la jeringa. Y haremos esto. Lo dejaremos casi
a nivel. Y aquí doblaremos el alambre ahora. Y aquí prácticamente ya está terminado nuestro probador de enmasillado en las carrocerías. Lo que hay que hacer ahora es calibrarlo. Para calibrarlo vamos a buscar un vehículo que estemos seguros que no está masillado. En este caso este es mi vehículo, lo compré nuevo y nunca fue chocado. Así que bueno, vamos a hacer la calibración. Apoyaremos el medidor y lo estiramos hasta que levante. Y en el punto máximo, antes de que despegue, tiraremos una línea. Esta línea será el punto seguro de que nuestro auto no tiene masilla. Y ahora iremos a conformar la escala. Para configurar la escala vamos a quitar el interior del detector y vamos a ver la parte que habíamos marcado, que era la zona segura. Luego vamos a tomar pintura de 3 colores distintos, amarillo, rojo y verde, y vamos a pintar la zona que considerábamos segura, que es donde se despegaba recién el imán, y la vamos a pintar de color verde. Y a partir de aquí hacia abajo lo vamos a dividir en la mitad, y la mitad que le sigue al verde va a ser el amarillo. Y el resto que nos queda hacia la punta lo vamos a pintar de rojo. Y una vez que esté todo bien pintado, bien marcadito, ya con la pintura seca, lo volveremos a meter dentro del detector. Y el modelo terminado nos va a quedar el que están viendo ustedes acá. Y ahora sí, vamos a probar cuán efectivo es y cómo podemos descubrir perfectamente en dónde está masillado un auto. Ahora vamos a probar nuestro probador de carrocerías en este auto, que ya ha sido chocado, es un auto bastante antiguo y tiene masilla en varias partes, como vamos a poder ver ahora. Lo vamos a probar acá en esta parte, vamos a tirar con cuidado y vamos a ver que pasa el rojo, la medida pasa el rojo, llega al amarillo y suelta. Pero si nos venimos más acá, suelta apenas pisa el amarillo. Y si se fijan bien en esta parte, apenas si llega al amarillo, casi no llega, está en el rojo, lo cual significa que hay bastante masilla. Ahora vamos a probar en la parte de arriba del techo, que normalmente aquí es muy raro que estén chocados. Y vamos a probar. Levanta amarillo, llega hasta el verde y entra en la zona de seguridad. O sea, aquí no ha sido masillado nunca, porque pisa el verde. Ahora, si nos fijamos en esta parte, ni siquiera descubre el rojo, todo masilla. Miren esta parte, nada, no pega nada. Y aquí es lo que le decía yo, de que la gran cantidad de masilla hace que se cuartee y hasta se salga el pedazo. Por ende, en esta parte ni siquiera va a pegar, nada, toda masilla. Toda esta parte es toda masilla. Si te gustó este video, no te olvides de suscribirte, darle me gusta y compartir para poder llegar a más gente que les podamos ayudar en algo. Amigos, esto ha sido todo por este video y será hasta que nos veamos.